El conocimiento oculto ha viajado a través del tiempo, ahora llega hasta ti. Este audiolibro no solo es para escuchar, sino para reflexionar y compartir. A lo largo del video, dime en los comentarios qué parte te impactó más o qué experiencias has tenido con este conocimiento. Y ahora, sumérgete en Mensaje Tántrico a la Mujer. La vida es linda cuando se tiene a alguien al lado, a quien se pueda amar de verdad, sin reservas, entregándose totalmente, cuerpo y alma. Alguien a quien podamos ofertar nuestra vida, nuestro corazón palpitante de emoción. Alguien a quien podamos hacer puja con nuestras lágrimas de felicidad y con las de dolor. Alguien con quien podamos repartir el sufrimiento, la soledad, la desesperación, pero también las glorias de una misión realizada uno junto al otro, con las manos tomadas. Piensa bien. Qué lindo poder tener el privilegio de ser escogida entre miles, entre millones de personas, para vivir momentos de paz y amor al lado de alguien y, repetidas veces durante toda la vida, disolverse ambos en el éxtasis de un gozo supremo, solamente alcanzable con la persona amada. Y, año tras año de placer, felicidad y realización personal, tener la alegría de envejecer al lado de la persona correcta, sin arrepentirse jamás por lo que uno dejó de hacer, no hay peor remordimiento que ese. Y después, juntos, marcar la humanidad y el universo con la fuerza generada en sus actos de amor. A algunas, la vida ni siquiera les ofreció la oportunidad de un gran amor, un amor alquímico, capaz de transformar la vida mediocre en una vida brillante, de oro puro. A otras, la chance les fue ofrecida, pero la dejaron escapar por entre los dedos, en la ilusión adolescente de que la juventud nunca se acabaría. ¿Jamás imaginaste que podemos morir mañana? ¿Partirías satisfecha de haber hecho todo lo que deseabas, de haber vivido tu vida? 10 Tantra, la sexualidad sacralizada. Si un cometa puede acabar con la Tierra en cualquier instante, yo quiero vivir y compartir ese tiempo que me resta con quien amo. Si el holocausto nuclear, o cualquier otro, es una realidad que nos acecha en cada alborada, yo quiero depositar mi fervor en el vientre de mi amada, como una plegaria diaria, reverente, hasta el día del juicio final. Si todas las profecías del sentido común nos advierten sobre el hecho innegable de que la vida se puede extinguir en cualquier momento, vencida por la constante conspiración de las hordas de enfermedades potenciales, accidentes y crímenes, entonces yo quiero hacer del tiempo que todavía me resta algo que me permitirá partir en paz. Si no puedo hacer feliz a toda la humanidad, quiero hacer feliz a una persona, la partícula de la humanidad que está más próxima de mí. Quiero que esa sea mi más noble razón para estar vivo. Hazlo tú también. ¿Qué es el Tantra? Los Tantras están para los Vedas así como el perfume está para las flores. Kularnava Tantra. Tantra es una filosofía comportamental de características matriarcales, sensoriales y desrepresoras. Tiene origen dravídico y más de 5000 años de antigüedad. Defino el Tantra como el arte de conocerse a sí mismo a través del otro. El término Tantra significa net, red, tejido o tela, o la trama del tejido, regulado por una regla general, el encordado de un instrumento musical. Otra traducción es aquello que esparce el conocimiento. O incluso, según Shivananda 1, explica, Tanoti, el conocimiento relativo a tattva y mantra, por eso se llama Tantra. No podemos ignorar la correlación etimológica sugerida por la frase Vakrad Vak Tantraram, que designa la tradición boca a oído. Tantra es el nombre de los antiguos textos de transmisión oral, parampara, del periodo preclásico de la India. Más tarde algunos de esos textos fueron escritos y se volvieron libros o escrituras secretas del hinduismo. En aquella lejana época de origen del Tantra, la India era habitada por los Drávidas, cuya sociedad y cultura eran matriarcales, sensoriales y desrepresoras. Por eso pasaron a la historia como un pueblo tántrico, ya que esta filosofía está caracterizada principalmente por esas tres cualidades. Además, eso es una noción ampliamente divulgada y universalmente aceptada. El Tantra, el Samkhya y el Yoga son tres de las más antiguas filosofías indias y sus orígenes se remontan a la India protohistórica. 1. Ver Tantra Yoga, Nada Yoga, Kriya Yoga, de Swami Shivananda, pronuncia Shivananda, editorial Kier, página 25. 12. Tantra, la sexualidad sacralizada. Al periodo dravídico 2.
Tal vez por eso esas tres tengan más afinidades entre sí que cada una de ellas con cualquier otra filosofía surgida posteriormente. Este dato es de fundamental importancia en la milenaria discusión. El yoga más auténtico es de tendencia Samkhya o Vedanta, Tantra o Brahmacharya. El yoga más antiguo, el original, es el más auténtico. Sabiendo que el yoga más antiguo es de raíces Tantra y Samkhya, podemos afirmar, bien respaldados por la documentación histórica, que la modalidad más auténtica es el yoga Tantra Samkhya o, mejor aún, el Dakshinachara Tántrica, Nirishwara Samkhya Yoga, hoy conocido como Svastia Yoga. La historia del Tantra. El Tantra es una filosofía comportamental de características matriarcales, sensoriales y desrepresoras. ¿De dónde surgieron esas características? La mayor parte de las sociedades primitivas no guerreras las tenían. Toda sociedad en la cual la cultura no estaba centrada en la guerra, valorizaba a la mujer e incluso la divinizaba, pues ella era capaz de un milagro que el hombre no comprendía ni lograba reproducir. Ella daba la vida a otros seres humanos. Generaba al propio hombre. Por eso era adorada como encarnación de la divinidad misma. Y más. A través de las prácticas tántricas, era la mujer la que despertaba el poder interno del hombre por medio del sexo sacralizado. Incluso hoy ella es reverenciada como diosa en el Tantra. De ahí la cualidad matriarcal. De esta se desdoblan las otras dos características. La madre da a luz por su vientre. Eso es sensorial. Alimenta al hijo con su seno. Eso es sensorial también. No podría ser contra la valorización del cuerpo, no podría ser antisensorial como los brahmacharyas. La madre es siempre más cariñosa y liberal que el padre, incluso por el hecho de que el hijo nació del cuerpo de ella y no del de él. Y también porque es propio de la naturaleza del macho ser más agresivo y menos sensible. Puede ser que tal comportamiento 2. Ver Yoga, Samkhya y Tantra, del maestro Sergio Santos. Leer también los libros. Conocer Melora India, de Raghavan, Publicaciones Don Quixote, páginas 12 y 25. Antiguas civilizaciones, de Gastón Courtiller, Editions Ferni, página 24. Y Yoga y Conciencia, de Renato Enríquez, Escuela Superior de Teología, páginas 26, 33, 34, 54 y 55. Maestro de Rose 13. Tenga mucha influencia cultural, pero es reforzado, sin duda, por componentes biológicos. Por todo eso e incluso como consecuencia de la sensorialidad, se desdobla la cualidad desrepresora del Tantra. El impulso por el placer no es obstaculizado o reprimido como ocurre en otras líneas comportamentales. Por el contrario, el Tantra considera el placer como una vía bastante válida en la conquista del desarrollo interior. Así era el pueblo drávida, que vivía antiguamente en el territorio hoy ocupado por la India y Pakistán. Así era el Tantra que nació de ese pueblo y así era el yoga que existía en aquella época. Un yoga tántrico 3. Pero un día la India comenzó a ser invadida por hordas de guerreros subbárbaros, los aryas o arios. Al guerrero no puede importarle involucrarse más profundamente con la mujer ni consecuentemente con la familia y el afecto. Sería incluso incoherente. No puede tener lazos que lo suavicen, o se sentirá acobardado frente a la experiencia de la lucha y de la muerte siempre inminente. Entonces, se vuelve contra la influencia de la mujer, que frenaría su libertad y su impulso belicoso. Está en contra de los placeres que le brindarían comodidad 4. Está en contra de la sensorialidad, pues tampoco puede permitirse sensibilidad al dolor durante el combate o ante la tortura. Por todo eso, él es antisensorial, restrictivo hacia la mujer y contrario al placer. En consecuencia, se vuelve represor, pues comienza a prohibir el sexo, la convivencia con la mujer 5. Y los placeres en general. Después expande esa restricción, volviéndola una manera de ser, una filosofía comportamental 6. 3. El yoga primitivo, de raíces Tantra y Samkhya, fue rescatado en la actualidad y sistematizado con el nombre de Svastia Yoga. 4. Consta que una de las razones que contribuyeron a la caída del Imperio Romano habría sido la introducción de los baños calientes como hábito cotidiano, que habrían reblandecido el temperamento de sus, antes, bravos guerreros. En el Brasil, para domar la fibra de los temibles indios cinta larga, del Amazonas, los constructores de la carretera transamazónica usaron azúcar.
5 Autobiografía, de Swami Sivananda, editora Pensamiento, página 140. 6. En varios libros de línea Brahmacharya se encuentra la prohibición de utilizar ajo y cebolla en la alimentación, mientras que en los de yoga tántrico esos dos alimentos son considerados muy útiles para la salud. Es que, por ser bastante energéticos, suelen. 14 Tantra, la sexualidad sacralizada. Cuando los arios ocuparon la India hace 3500 años, impusieron la cultura brahmacharya, patriarcal, antisensorial y represora, y prohibieron, por lo tanto, la cultura tántrica, matriarcal, sensorial y desrepresora, por ser opuesta al régimen vigente. Quien practicara el tantra y reverenciara a la mujer o a divinidades femeninas, sería acusado de subversión y traición. Como tal, sería perseguido, capturado y torturado hasta la muerte. De esa forma, con su prohibición por razones culturales, raciales y políticas, el tantra se volvió una tradición secreta. Continúa así hasta hoy, pues seguimos viviendo en un mundo marcadamente brahmacharya, no solo en la India, sino en la mayor parte de las naciones. Tantra de la mano derecha. Existen varios tipos de tantra, de los cuales los más importantes son el dakshinachara y el vamachara, esto es, el de la derecha y el de la izquierda. Además de las varias escuelas de tantrismo, tenemos también las influencias ejercidas por el tantra sobre otras filosofías, artes, sistemas y religiones, como es el caso del budismo tántrico, taoísmo tántrico, arte tántrico, magia tántrica, y yoga tántrico, etc. En semejante maraña, es bueno que nos ubiquemos, pues la tradición oriental no admite la confusión perpetrada por la mezcla de sistemas que realizó el consumismo occidental a fin de facturar mejor, explotando la desinformación de la opinión pública. Nuestro trabajo es de yoga. La tradición de yoga que abrazamos es de línea tántrica. Por ser un yoga antiguo, la estirpe de tantra es el dakshinachara o tantrismo blanco. El tantra blanco es el más antiguo y también el más sutil, refinado y de mejor reputación en la India y en todo el mundo. Sus seguidores son personas sensibles, educadas y de buenas costumbres. No fuman, no toman bebidas alcohólicas en ninguna circunstancia, no comen carne de ningún tipo y no consumen drogas, a pesar de que son libres de hacer lo que les parezca mejor. Aumentar la energía sexual de quien los utilice y, como los brahmacharyas están contra la expresión de la sexualidad, tales alimentos son considerados peores que la carne. Maestro de Rose 15. El Hatha Yoga también es tántrico. Es lamentable el desconocimiento de algunos practicantes de yoga sobre la verdad con respecto al tantra. Mucho más grave, sin embargo, es que las instructoras de yoga 7 no lo sepan, ni hayan leído buenos libros. Eso se explica por el hecho de que la mayoría no son formadas. Por eso ayudan a boicotear a los instructores de línea tántrica, sus aliados naturales. Para ello, se alían y rinden sumisión justamente a los líderes de linajes antitántricos que son, nada más y nada menos, sus verdaderos opositores. Además, se produce un contrasentido aún mayor entre las señoras que enseñan la modalidad denominada Hatha Yoga. Como las otras, suelen estar en contra de los tántricos y, sin embargo, el Hatha Yoga, que ellas enseñan, es tántrico. Esto también está documentado en la literatura más seria. El Hatha Yoga fue creado por Goraksanatha, discípulo de Matsyendranatha, el célebre fundador de la escuela Kaula, del tantrismo gris 8. Ahora bien, en la India, aún hoy, el discípulo sigue estrictamente el linaje del maestro. Si discordase con él en algo, no lo declararía como su maestro. Un maestro tántrico no crearía un yoga antitántrico y el discípulo de un maestro tántrico no profesaría una corriente contraria a la de su propio maestro. Sobre todo en la época en que él vivió, siglo XI después de Cristo, un periodo de gran rivalidad entre esas dos corrientes tradicionalmente antagónicas, como continúan siendo. 7. Nota del editor: en Argentina y Brasil la yoga es totalmente distinta del yoga. Lea al respecto el capítulo Yoga e una coisa e yoga e otra ben diferente, del libro Yoga Sutra de Patanjali, del maestro de Rose. 8. El tantrismo tiene varias divisiones, de las cuales la principal es en línea blanca y negra, o mejor aún, en mano derecha y mano izquierda.
La línea blanca, o de la mano derecha, es la más sutil, discreta, elegante, y desaconseja el consumo de cigarrillos, alcohol, carnes y drogas. La línea negra incluye varios de esos ítems en sus propias prácticas. Entre las dos líneas hay diversas escuelas, con tendencia más hacia la izquierda, Vamachara, o la derecha, Dakshinachara. No está de más recordar que la nuestra es la línea blanca, de la mano derecha. Y además, que blanco y negro se utilizan aquí no para referirse a la raza de los practicantes, sino solo como una alusión a la diametralidad de las divergencias entre las dos. Además, consta que la línea blanca es la más antigua, por lo tanto, la que fue practicada por los Drávidas, que eran morenos, mientras que la línea negra habría surgido bastante después, entre los arios, que eran blancos. 16 Tantra, la sexualidad sacralizada. Hasta hoy. En aquella época los adeptos de la línea patriarcal torturaban físicamente a los tántricos. Por lo tanto, ser mujer y declararse contra el tantra es un contrasentido. Pero ser instructora de Hatha Yoga y atacar a los tántricos, bueno, eso ya es estulticia. Al fin y al cabo, como vimos, el propio Hatha Yoga que enseñan es tántrico. ¿Cómo se llegó a esta situación? Hay una explicación. El yoga fue introducido en el Brasil por hombres. Los primeros autores brasileños que escribieron sobre yoga fueron, también, todos de sexo masculino. Solo después de una veintena de títulos publicados por hombres fue cuando las primeras mujeres brasileñas comenzaron tímidamente a escribir sobre yoga. Pero fueron libros muy pobres, tanto que no tuvieron ninguna repercusión y sus autoras continúan siendo desconocidas, con algunas pocas pero notables excepciones. Por otro lado, la mayoría de las mujeres se basó para escribir en otros libros ya escritos y que emanaban patriarcalismo brahmacharya. Ahora bien, el patriarcalismo y el coronelismo son dos conceptos muy parecidos y muy arraigados en la cultura latinoamericana. Entonces, ellas acataron ese coronelismo instalado en el yoga de la década del 60, época de la dictadura militar en el Brasil, y divulgaron los mismos conceptos que los hombres del yoga latino habían importado de los hombres del yoga indio. Y estaría todo igual hasta hoy, con todo el mundo reverenciando pavadas con aureola de prestigio, si no hubiera hecho eclosión en el Brasil el Swastika Yoga, que cree en la competencia y en la fuerza de realización de la mujer. ¿Cómo llegué al Tantra? Desde el momento en que yo no era monje y profesaba un yoga tántrico, tenía libertad para llevar una vida sexual y afectiva normal, sana, enriquecedora. Alrededor de los 20 años de edad, comencé a leer sobre Tantra y descubrí todas estas cosas y mucho más. Era el momento, entonces, de buscar a los iniciadores. Sin embargo, a partir de la persecución ideológica de los brahmacharyas contra los tántricos, el tantra se volvió una tradición secreta para garantizar su preservación. Vakrat, maestro de Rose 17. Vaktantraram, tradición boca a oído. Y continúa siendo secreto desde cientos de años antes de Cristo hasta nuestros días. Por lo tanto, leer sobre tantra no sirve casi de nada. Uno recibe información, pero no iniciación. Faltan las llaves que solo son transmitidas de maestro a discípulo. Comencé entonces una peregrinación todavía más difícil. Si bien las sociedades secretas podían ser encontradas, no eran tan secretas. Los maestros de Tantra parecían no existir más. De esa forma, trabé contacto con un sinnúmero de charlatanes, de todas las corrientes y estilos. Finalmente, de tanto frecuentar el ambiente, comenzaron a surgir indicios de personas serias, pero prácticamente inaccesibles. Era necesario ser presentado por otro discípulo que asegurase la honestidad, lealtad y disciplina del eventual novato. Fui sometido, a partir de ese momento, a un largo periodo de sondeo de intenciones y evaluación de mérito. Lo que hubiera leído y practicado antes no fue considerado en absoluto. A los evaluadores solo les interesaba el carácter, la índole, la educación, la personalidad del candidato. Como eran de línea blanca, les interesaba saber sobre mis hábitos de vida, como no fumar, no consumir alcohol ni drogas y no comer carne de ningún tipo. La iniciación tántrica. Después de innumerables pruebas de merecimiento y mucha paciencia, conseguí la indicación. Se me marcó un día, hora y lugar. Jovencito, ávido de nuevas enseñanzas, mal pude esperar. Cuando llegué a la residencia del iniciador, sentí el impacto de la arquitectura clásica de muy buen gusto.
El padrino, la persona que se había responsabilizado por mí, me aguardaba en la antesala y me introdujo a los presentes. Quedé impresionado por el ambiente agradable, el astral leve, las personas bonitas y afectuosas. Había un clima de cultura y sensibilidad. Los acordes de Mozart aterciopelaban la atmósfera. Por todas partes, esculturas incitaban a la belleza y al arte. Nunca había estado en un lugar así, ni con personas como aquellas. No cabía duda de que se dedicaban a algo muy saludable, positivo y elevado, diferente de todo lo que ya conocía a esa edad, a los 20 y pocos años. 18 Tantra, la sexualidad sacralizada. El iniciador era un distinguido señor que, por la forma de hablar, se percibía que era muy culto. Casi me olvidé de que estaba allí para recibir una iniciación tántrica, pues el placer de oírlo me cautivó por entero. Qué personalidad magnética, qué mirada dulce, qué forma envolvente de transmitir la sabiduría. Finalmente, fui conducido a una habitación iluminada por velas y perfumada con incienso. Me sentí extasiado y ya ni me preocupaba conocer los ejercicios. Me bastaba estar allí, en compañía de aquella gente. El iniciador nos dio las instrucciones preliminares y ordenó el inicio del ritual. Una devi me tomó de las manos y cuidó que me sintiese a gusto. Bajo sus cuidados, cualquier resquicio de ansiedad se disipó. Las técnicas iban siendo enseñadas por ella y explicadas por el iniciador. Jamás en la vida me había sentido tan feliz, nunca antes había experimentado un placer tan profundo y sutil. Mientras las enseñanzas me eran transmitidas teóricamente, las encontraba agradables y las aceptaba intelectualmente. Pero cuando fui iniciado en el Maituna, percibí sensorialmente aquella verdad que considera a la mujer como la propia divinidad hecha carne, una excelente metáfora de lo que se vivencia en el ejercicio de A2. Los compañeros se convierten en algo sublime, se vuelven capaces de conceder, uno al otro, el estado de gracia. Antes de esa iniciación, yo juzgaba que los estados de gracia eran producto de haces espirituales y no podía imaginar que pudiesen ser desencadenados por un transbordamiento del placer sexual. Después de una serie de técnicas sensoriales orientadas a aumentar la sensibilidad, el iniciador nos transmitió la llave del proceso. Retengan el orgasmo, nos dijo. Reténganlo con banda y kumbhaka, una sola vez el primer día. 2 el segundo. Y así sucesivamente. Terminen siempre sin derramar el ánfora de Bindú. El primer ciclo será de un día. El segundo será de 2 días, al final de los cuales deben tener un orgasmo. El tercer ciclo será de 3 días, al final de los cuales deben liberar la energía. Y así sucesivamente, aumentando siempre un día. De esa forma, cuando estén en el 30º ciclo, habrán retenido la energía del orgasmo por 30 días seguidos. Maestro de Rose 19. Cuando el Maituna llegue a 1 hora de duración, los resultados serán evaluados y las normas alteradas. Estábamos recibiendo un patrimonio de conocimiento que el Tantra había descubierto hacía milenios. Un dispositivo de alta tecnología biológica y, al mismo tiempo, de extrema simplicidad. Hasta hoy, 30 años después, estoy agradecido, con los ojos húmedos, a aquellas personas que no olvidaré mientras viva. Todos los días invoco las bendiciones de los maestros para que sean siempre felices como me hicieron feliz a mí. Que sean recompensados siempre por el bien que difundieron, concediéndome el extraño privilegio de esa sublime experiencia que cambió mi vida, mi karma, mi profesión, mis relaciones afectivas. En la primera práctica formal de línea tántrica, descubrí que siempre había sido un tántrico e incluso había realizado intuitivamente algunos ejercicios. En esa primera práctica sentí de inmediato el impacto de la energía sobre mi cuerpo, y en los días subsiguientes casi no dormí, viví en estado de gracia, tuve percepciones muy profundas, empecé a distinguir más matices de colores, escuchar más modulaciones de sonido, sentir más el tacto. La meditación alcanzó niveles indescriptibles. Los chakras pasaron días vibrando. La Kundalini no se quedaba quieta. Por el perfeccionamiento que resultó de eso, los alumnos comenzaron a apreciar más mis clases, cautivados como estaban por una fuerza emergente. Una de las características del Tantra es el culto a la sensorialidad. Por eso, mientras otras corrientes de yoga intentaban obtener efectos a partir de conceptos represores del placer, restrictivos al cuerpo y supresores de la sexualidad, el yoga del linaje tántrico,
Por el contrario, me había enseñado cómo alcanzar los más potentes y rápidos resultados justamente a través del placer y del trabajo con la libido. Imagine a un adolescente descubriendo eso. ¿Cuántos traumas y neurosis dejé de adquirir? ¿Y cuántas relaciones enriquecedoras, llenas de intercambios energéticos, pude aprovechar a lo largo de mi vida? Los tántricos ven el sexo como algo puro y desprovisto de pecado. 20 Tantra, la sexualidad sacralizada. Son, en ese aspecto, ingenuos como los niños que no encuentran maldad en nada. Solo percibí cuánto venía siendo reprimido, cómo venía siendo duro conmigo mismo e intolerante con los otros, en el momento en que entré en esta corriente de yoga. Estamos aquí para ser felices y esparcir felicidad a nuestro alrededor, por donde quiera que pasemos. Hay corrientes que prometen la evolución por el sufrimiento y otras que la generan a través del placer. Las tántricas pertenecen a este segundo grupo. El mecanismo biológico del tantra. Los antiguos habían descubierto que, para la naturaleza, el individuo es un factor descartable, pero para la especie no. Esta debe ser preservada a cualquier costo. La naturaleza es capaz de eliminar sumariamente millones de individuos si eso es útil a la especie. Las sociedades de insectos nos aportan buenos ejemplos de eso, cuando miles de hormigas o de abejas se sacrifican voluntariamente por el bien del hormiguero o de la colmena. En verdad, el ser humano no está muy distante de ese comportamiento. Basta recordar nuestra historia de guerras tribales, después entre naciones y ahora, abarcando prácticamente todo el planeta. ¿Qué utilidad hay en que sepamos que la naturaleza descarta los especímenes, pero lucha para preservar las especies? Bajo la óptica de la ley natural, cuando un individuo se reproduce, ya cumplió su obligación para con la especie. Y enseguida su organismo pasará a un proceso más acelerado de decadencia en dirección a la muerte. Sin embargo, si practica maituna, segregando hormonas sexuales en abundancia y después reteniendo el orgasmo, creará artificialmente un estado de permanente disponibilidad para la reproducción. Como la naturaleza preserva al reproductor porque es muy útil para la especie, ese individuo será protegido contra enfermedades, envejecimiento e incluso accidentes, pues se mantiene con más reflejos y más inclinación a Eros que a Thanatos. Esos dos impulsos, el de la vida y el de la muerte, están en constante oposición en los seres humanos. Cuando el impulso de Eros actúa más, la persona manifiesta mejor disposición para la vida y mayor vitalidad. Por lo tanto, disfruta de Maestro de Rose 21. Más salud, menos enfermedades y depresión. Por eso, también presenta menor propensión a accidentes. Muchas veces, estos no pasan de ser tentativas inconscientes de suicidio. De hecho, en todo el reino animal, cuando los individuos están aptos para reproducirse, cuando están bien abastecidos de hormonas sexuales, se vuelven exuberantes y mucho más fuertes. Eso también podría explicar por qué la práctica de maituna tiene un efecto semejante sobre sus practicantes. Por otro lado, no está de más recordar que la pura y simple abstinencia sexual no tiene el efecto mencionado, ya que la naturaleza tiende a desactivar las funciones que no son utilizadas. De esa forma, en poco tiempo las gónadas dejan de segregar las preciosas hormonas y el ejemplar en cuestión pierde la vitalidad, y con ella el brillo y la exuberancia. El mecanismo biológico del Tantra se basa en mantener altos los niveles de hormonas sexuales a través de la técnica de producir excitación y contener el orgasmo. No dejando desviarse la energía, el organismo mantiene una disposición constante para el acto sexual, presupuesto de la reproducción. Por eso la naturaleza lo protege y preserva. El Tantra es Gupta Vidya. El Tantra subsistió durante tantos siglos por mantener el perfil bajo. Este es el gran secreto. El adepto novato suele ser entusiasta, y por lo tanto, escandaloso. Ese es un error que puede ser fatal para la buena imagen del Tantra, atrayendo antipatías y persecuciones, como ocurrió con la línea negra. Uno puede ser superlativamente libre, pero no necesita exhibir eso frente a las personas que no usufructúan del mismo privilegio. La envidia suele ser mortal. En una reunión, aunque todos sean tántricos, habiendo una sola persona que no sea iniciada, los demás deben comportarse de acuerdo con los principios del profano ahí presente. Incluso entre iniciados, el tántrico solo debe hacer comentarios sobre sus prácticas con compañeros del mismo grupo, y los grupos son separados, hasta porque pueden ser de grados diferentes.
Tal vez por eso, los discípulos de Ramakrishna no supieron que su maestro era tántrico hasta que él lo declaró públicamente, ya en la mitad de la vida. 22 Tantra, la sexualidad sacralizada. Tantra es una cosa, Tantra Yoga es otra. Y Yoga tántrico, otra. Y Yoga y Tantra no son lo mismo. Son cosas diferentes. Pero el yoga original, por lo tanto el más auténtico, era comportamentalmente tántrico, ya que el sistema Brahmacharya solo sería introducido milenios más tarde. Tal vez por esa razón, en 1968 nuestros alumnos hayan apreciado mucho más las prácticas cuando comencé a enseñar las mismas técnicas que antes, pero con el colorido de una influencia más coherente, más legítima. Tantra, o tantrismo, es la filosofía expuesta en los tantras, escrituras hindúes cuyos orígenes se remontan al periodo dravídico, hace 5000 años. Fueron escritas, pasadas al papel, mucho más tarde y popularizadas en el siglo VIII de la era cristiana. Sin embargo, su contenido se basa en textos de transmisión oral de miles de años de antigüedad. Tantra Yoga es una rama de yoga especialmente dedicada a seguir los preceptos, conceptos, técnicas y prácticas fundamentadas en el Tantra. Y yoga tántrico es cualquier rama de yoga que acepte y cumpla los principios tántricos y que, en consecuencia, no sea de fundamentación brahmacharya. Por ejemplo, el Hatha Yoga, el Swastika Yoga, el Tantra Yoga y el Urdhvaratus Yoga, son todos yogas tántricos. ¿Qué tiene que ver el Kama Sutra con el Tantra? Nada. El libro Kama Sutra es un tratado de etiqueta sexual encargado por el Maharaja al sabio Vatsyayana para educación de sus hijos. Ciertamente, el verdadero texto del Kama Sutra no tiene mucha semejanza con la mayor parte de las traducciones encontradas en el mercado. Incluso así, su contenido no presenta técnicas tántricas ni expone los principios o propuestas de esa filosofía comportamental. Samadhi. Samadhi es el estado de hiperconciencia, de megalucidez, que proporciona el autoconocimiento, así como el conocimiento del universo. Los practicantes de algunos tipos de yoga consideran el samadhi algo inalcanzable, digno solo de los grandes maestros. Algo que simples mortales no deben ni desear, bajo pena de ser considerados pretenciosos. Y quien lo alcanza, debe negarlo públicamente para evitar el escarnio de los demás yogis. ¡Cuánta estupidez! ¡Cuánta distorsión! El Sabija Samadhi, o Samadhi consciente, es un estado de conciencia que puede ser traducido como preiluminación y está al alcance de cualquier practicante saludable y disciplinado, que haya pasado por todos los estadios anteriores y permanecido en cada uno de ellos el tiempo prescripto por su maestro. No hay peligro ni misticismo alguno. Es solo un estado de conciencia. El Nirvija Samadhi 10 es el estadio final, en que el practicante alcanza la meta del yoga, el coronamiento de la evolución del ser humano. No hay cómo describirlo. Se cuenta que, cuando los discípulos del iluminado Ramakrishna le pedían que explicara lo que era el Samadhi, el maestro simplemente entraba en Samadhi. 10 Si el lector desea esclarecimiento sobre los términos sánscritos, recomendamos que consulte el glosario. Sobre la pronunciación, escuche el CD sánscrito. Entrenamiento de la pronunciación, grabado en la India. Para más conocimientos, lo ideal es estudiar los vídeos del curso básico de yoga. 24 Tantra, la sexualidad sacralizada. Acéptese solamente que el fenómeno es un estado de conciencia que está muchas dimensiones por encima de la mente y, por eso, es imposible comprenderlo por medio de mecanismos mentales, lógica o cultura. Esas herramientas solo serán útiles después que el fenómeno haya sido experimentado, para conceptualizarlo. Esto basta por ahora. Kundalini. Kundalini es una energía física, de naturaleza neurológica y manifestación sexual. El término es femenino, debe ser acentuado siempre y la I final es larga. Significa serpentina, aquella que tiene la forma de una serpiente. De hecho, su apariencia es la de una energía ígnea, enroscada 3 veces y media dentro del Muladhara Chakra, el centro de fuerza situado próximo a la base de la columna y a los órganos genitales. Mientras está adormecida, es como si fuese una llama congelada. Es tan poderosa que el hinduismo la considera una diosa, la madre divina, la Shakti universal. De hecho, todo depende de ella conforme su grado de actividad.
la tendencia del hombre a la verticalidad, la salud del cuerpo, los poderes paranormales, la iluminación interior que lo arrebata de su condición de mamífero humano y lo catapulta en una sola vida a la meta de la evolución, sin esperar por el fatalismo de otras eventuales existencias. Según Shivananda, ningún samadhi es posible sin Kundalini. Eso es lo mismo que declarar que los instructores de yoga y de yoga que están contra el despertar de la Kundalini, no saben de qué están hablando, no saben lo que es el yoga, y ni ellos ni sus discípulos van a alcanzar la meta del yoga. La energía de la Kundalini responde muy fácilmente a los estímulos. Despertarla es fácil. Una técnica respiratoria que aumente la tasa de comburente es suficiente para inflamar su poder. Un bija mantra correctamente vocalizado es capaz de moverla. Una asana que trabaje la base de la columna la posiciona para la subida por la médula. Una práctica de maituna puede deflagrarla. Basta combinar las técnicas y practicarlas con regularidad. Maestro de Rose 25. Ya que despertar la Kundalini no es difícil, no se meta con ella mientras no tenga un maestro. Y cuando lo haya encontrado, no la atice sin su autorización. Difícil es conducirla con disciplina, ética y madurez. Freud y Reich intentaron domarla para fines terapéuticos. Freud la llamó líbido. Reich la denominó orgonio. Como ninguno de los dos poseía la iniciación de un maestro en esos misterios, ambos fracasaron y dejaron a la posteridad una herencia meramente académica de teorías sobre el asunto, sin grandes resultados prácticos. El yoga tántrico va hasta el fondo en ese trabajo, elevando la Kundalini desde la base de la columna hasta lo alto de la cabeza, a través de los chakras, activándolos poderosamente, despertando los siddhis y provocando la eclosión del samadhi. Shakti, la mujer divinizada. El término Shakti significa energía. Por extensión, designa a la compañera tántrica, que puede ser esposa, amante o amiga. Dependiendo del uso en la frase, puede también referirse a la Kundalini o, incluso, a la Madre Divina. En el Tantra aprendemos un concepto muy hermoso, según el cual Shiva sin Shakti es Shava. Esto es, el hombre sin la mujer es un cadáver. Shiva es el arquetipo masculino, que debe ser catalizado por la Shakti, arquetipo femenino. Observe qué interesante. La mujer, cuando es la compañera, se denomina Shakti, que significa literalmente energía. Es aquella que energiza, que hace acontecer. Sin la mujer, el hombre no evoluciona en la senda tántrica. Ni la mujer sin el hombre. Es preciso que tengamos los dos polos. Podemos hacer pasar cualquier cantidad de electricidad por un cable y aún así la luz no se encenderá, a menos que haya un polo positivo y otro negativo, uno masculino y otro femenino. Así es en las prácticas tántricas. El Tantra también posee un componente fuertemente poético que contribuye a volver a las personas más sensibles y aumenta el sentido de respeto y amor entre el hombre y la mujer. En ese sentido, uno de sus conceptos más encantadores enseña que, para el hombre, la mujer, 26 Tantra, la sexualidad sacralizada, es la manifestación viviente de la propia divinidad, y como tal debe ser reverenciada y amada. La recíproca es verdadera, pues la mujer desarrolla un sentimiento equivalente en relación con el hombre. Las Shaktis de los 4 elementos. Nuestra escuela reconoce 4 tipos de compañeras, correspondientes a los elementos tierra, agua, aire y fuego. Prithvi Shakti, energía de la tierra, inerte como la tierra. Es el tipo de compañera que no tiene mucha energía sexual o que no tiene disposición suficiente, o que tiene alguna disfunción orgánica o psicológica, incluyendo tanto a las frígidas como a las que manifiestan baja necesidad de sexo incluso, a las muy reprimidas. Apas Shakti, energía del agua, pasiva, que se acomoda al formato del recipiente. Es el tipo de compañera que tiene razonable disposición, pero que no toma mucha iniciativa y podrá incluso conseguir una óptima performance mientras el hombre conduzca y domine la situación. Si el hombre no está inclinado a tener sexo, o si no siente deseo por ella, o si está cansado, ella simplemente no hará nada para revertir esa situación. En otras palabras, si el hombre tiene una erección, ella tendrá contacto sexual con él. Si él no tiene una erección, ella simplemente no sabrá qué hacer, o no querrá hacerlo, o será muy reprimida para ello. Es prácticamente una mujer objeto. Vayu Shakti, energía del aire, activa, libre como el aire. Es el tipo de mujer que tiene óptima sexualidad y toma la iniciativa.
Si el hombre no desea tener sexo, o no se siente atraído por ella, o está cansado, ella simplemente revierte la situación a través de los más diversos artificios, desde una mirada flameante, una sonrisa cautivante, una carita graciosa, una actitud de seducción, una palabra, un tono de voz, cabello, ropa o agregados seductores, caricias, expresión corporal y lo que sea necesario. Ella será el demonio, pero conseguirá extraer una erección de aquel perezoso, de eso no hay duda. Agni Shakti, energía del fuego, fulgurante como el fuego. Es muy semejante al tipo anterior, con una sutil diferencia. Ella no dependerá de la erección y conseguirá obtener placer de prácticamente. Maestro de Rose 27. Cualquier parte del cuerpo del hombre, independientemente de la participación de él. Ella hará la fiesta aunque el compañero esté dormido o muerto, y despertará, aún muerto. Es la supercompañera, que todo hombre quiere tener. Pero si usted es mujer y está leyendo estas líneas, tenga sentido común para respetar los límites cuando el hombre realmente no quiere y sepa detenerse antes de ser rechazada. Seducir, siempre. Invadir, jamás. Además, esta norma de buenas maneras sirve para ambos. Maa Shakti. En nuestra tradición, reconocemos un tipo especial de Agni Shakti, denominada Maa Shakti, la gran Shakti, la gran energía, o la gran diosa. Estamos agradecidos a la Maa Shakti por el impulso evolutivo que ella nos proporciona, y la reverenciamos con extremado cariño y respeto. La Maa Shakti es una mujer que siente placer en conceder darshans y los proporciona con frecuencia. Estimula a los Shaktas como una misión. Profesa una sexualidad plena, exuberante, irrestricta y bien resuelta. Mantiene el cuerpo en forma para que su visión sea una ofrenda de arte y jamás una agresión estética. Alimenta la noción de que la diferencia entre el erotismo y la obscenidad está en el grado de sutileza y sensibilidad con que las actitudes son llevadas a cabo. Aunque la Maa Shakti sea una mujer liberada y sensual, en todas sus actitudes, destila elegancia y sofisticación. Por la propia naturaleza de su código comportamental, no ejerce la posesividad ni impone a los compañeros el amargo y el de los celos. Sabe comportarse y no invade los límites físicos o emocionales de las demás Shaktis. Puede transmitir el Tantra Kripa, un toque energizante que estimula chakras y kundalini a través de la libido. Ese Kripa normalmente no se utiliza en Occidente debido a nuestros bloqueos culturales. Sin embargo, puede ser transmitido por la Maa Shakti. Ella tiene una sensibilidad por encima del promedio y todo lo que hace se vuelve lindo, sutil, natural y espontáneo. La Maa Shakti es condecorada con una medalla de Om que tiene el reverso diferente de las demás. Una curiosidad. Si la Maa Shakti deja de merecer su medalla, esta le es tomada por una 28 Tantra, la sexualidad sacralizada. Fuerza superior y se pierde. Hay menos de 10 Maa Shakti en el Brasil. Transgresión y trascendencia. Uno de los más eficientes dispositivos psicológicos del Tantra es la práctica de la transgresión. Como la vida está naturalmente cercada por restricciones que establecen límites y más límites, acumulativamente, desde los primeros meses de edad y durante toda la vida, permitirse transgredir algunas normas tiene un poderoso efecto de catarsis, bastante utilizado en determinadas líneas de psicoterapia. Evidentemente, viviendo en sociedad no podemos suprimir las normas, leyes y reglamentos. Pero las restricciones sucesivas y compulsivas terminan por generar efectos colaterales no siempre deseables. En esos casos, transgredir algunas normas puede tener efecto terapéutico o profiláctico para evitar ciertos problemas emocionales, a veces muy graves, que costarían caros si llegaran a requerir asistencia de un terapeuta. Si usted comprime energía, esta se vuelve peligrosa y tiende a explotar. Coloque un poco de pólvora sobre una superficie y ponga fuego. La pólvora hará puff y probablemente no lastimará a nadie. Pero si coloca esa misma cantidad de pólvora dentro de una cápsula de metal y obstruye la salida de los gases con plomo, al ser detonado el explosivo hará bang y podrá matar a alguien. Cuando las represiones sobrepasan el límite de resistencia de una persona, esta explota. Esa explosión puede ser hacia el lado del cuerpo, en forma de somatización de alguna enfermedad física, autodestrucción, o bien hacia el lado del psiquismo, elaborando intrincadas estructuras de comportamiento antisocial, destrucción.
Es así como surgen los criminales comunes y, en casos más complejos, los psicópatas. No tenemos la pretensión de afirmar que la terapia de la transgresión pueda evitar todos los casos de criminalidad o psicopatología, pero seguramente atenuaría un buen número de cuadros. Maestro de Rose 29. Cuando alguien pisa el pie de un brahmacharya, él ni pestañea, no contrae un músculo y no reclama. Él piensa, ese hermano mío no lo hizo a propósito y no percibe que me está lastimando. Pero yo practico yoga, por lo tanto, estoy bajo control y no voy a reclamar. Va a acabar dándose cuenta de que me está pisando y saldrá de arriba de mi pie, sí, pero no se está dando cuenta. Y me sigue doliendo. Pobrecito, no lo hace con mala intención. ¿Qué voy a hacer? Debo evitar una situación embarazosa. No voy a reclamar. Yo aguanto. Por otro lado, francamente, ¿será que ese imbécil no ve que me está pisando? Y, finalmente, cuando toma una actitud, la reacción suele ser más agresiva y hasta neurótica. Cuando alguien pisa el pie de un tántrico auténtico, él dice inmediatamente, «Epa. Cuidado, que lo de abajo es mío». Los dos sonríen, y de ahí puede surgir una buena amistad. Como no hubo represión, no se produce la explosión, ni hacia adentro, ni hacia afuera. La energía emocional fluye naturalmente. Siendo el Tantra una filosofía libertaria, elaboró hace muchos siglos un recurso que consiste en, conscientemente, bajo el control de un especialista, crear circunstancias inocuas en que puedan transgredirse normas sociales sin perjuicio de nadie y sin que eso caracterice una acción ilegal. Estamos hablando de la línea blanca, está claro. La línea negra aprovechó el pretexto para adoptar actitudes socialmente escandalosas o ilegales, pero nuestra tradición no adopta ese procedimiento. Si no debemos infringir las leyes jurídicas, ¿de qué nos sirve la práctica de la transgresión? Sirve, y mucho, por ejemplo cuando un subordinado abre la boca y dice un sonoro no al jefecito intransigente. O cuando el joven que tuvo que seguir órdenes y restricciones de los padres toda la vida, reacciona y toma una actitud revolucionaria con relación a las costumbres de la familia. O cuando alguien abandona la facultad que no le traía satisfacción personal, o cambia de carrera profesional. O incluso cuando adopta una moral diferente de la que es practicada por la sociedad en la que vive. El Tantra es, por excelencia, el arte de asumir una moral distinta de la utilizada por la mayoría. El seguidor del Tantra negro es una oveja negra, pero el adepto del Tantra blanco no es ni siquiera una oveja. 30 Tantra, la sexualidad sacralizada. Hacerse vegetariano es un buen ejemplo de transgresión por una buena causa. Además de no perjudicar a nadie ni ser ilegal, esa transgresión alimenticia beneficia la salud y cuenta con un loable componente ético. La sexualidad también es una excelente área sobre la cual se puede ejercitar la transgresión, especialmente por tratarse de un territorio sobre el cual se ejercen tantas restricciones. Hay transgresiones clásicas en el Tantra que hacen que las más osadas fantasías sexuales parezcan juego de niños. Dentro de las transgresiones más inocentes se encuentra el darshan tántrico. Darshan, la concesión de una visión excelsa a una persona que proporcione tal magnitud de placer, solo puede ser divina. De Rose. Darshan significa visión. Dícese, por ejemplo, que el maestro concedió un darshan cuando él aparece frente a sus discípulos, no para dar una clase ni una conferencia, sino solamente para ser visto por ellos. Se sienta al frente del grupo y permanece en silencio por algún tiempo y después se retira. Algunas veces, conversa informalmente antes de retirarse. En el Tantra, el darshan también puede tener otro sentido. La Shakti es la propia divinidad encarnada y el cuerpo de la Shakti es el templo del Shakta. Por eso, cuando una mujer concede la gracia del darshan de su cuerpo a un hombre, tal acto tiene el valor de un puja cargado de bhava, sentimiento, y de cariño. Es como una retribución que la mujer da al hombre por el hecho de reverenciarla en el estatus de diosa. En un momento inusitado, con un gesto glorioso como solo las diosas son capaces de coreografiar, ella permite que el devoto especial divise una parte del templo. Ese hombre sobre el cual recaerán las gracias de la diosa hecha carne, tendrá el privilegio de observar la arquitectura de los altares más recónditos y sagrados. El conocimiento solo se fortalece cuando se comparte. Cuéntanos en los comentarios, ¿qué parte resonó más contigo?
¿Cómo aplicarías este conocimiento en tu vida? Si este audiolibro te aportó valor, ayúdanos a que más personas lo descubran. Dale like, suscríbete y comparte. Y si quieres que publiquemos más libros como este, haznoslo saber en los comentarios. Nos vemos en el próximo viaje de conocimiento en Universoya.